Buenas tardes familia, muchísimas gracias por conectarse con nosotros en este domingo, otro tiempo en familia con Joa y con Vive. Estamos muy contentos de que estén ahí viéndonos. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola amor, felices realmente de un domingo más estar con ustedes, muy contento. Bien, bueno familia, seguimos abordando la temática de la paternidad, recordando que producto de haber entregado nuestro corazón a Jesús, tenemos acceso a una nueva vida. Y esa nueva vida también recibimos una nueva relación con Dios, en donde Dios ahora es nuestro papá y nosotros nuestros hijos. Y una de las cosas que venimos resaltando ya hace varios domingos es la necesidad de la obediencia a los padres. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de la temática de la semana pasada. Mi amor, ayúdanos porfa con el resumen. Por supuesto, la semana pasada aprendimos que la obediencia es una señal del Hijo, que Dios nos da su Espíritu Santo a quienes obedecen. También aprendimos que los apóstoles obedecieron a Dios y a las autoridades. Recuerden lo que aprendimos la semana pasada. Dios cuidó de sus discípulos cuando le obedecieron y Jesús nos dio instrucciones que seguir. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los versículos que hemos venido revisando en este tiempo desde Deuteronomio 5:16? Que dice, obedezcan y cuiden a sus padres, a su padre y a su madre, y así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Bien, el siguiente versículo expresa la posición de Dios respecto a este deseo, respecto a esta instrucción que nos daba. Este es Dios hablando. Espero que nunca cambien de opinión y que siempre me adoren y obedezcan mis mandamientos. Así, tanto a ellos como a sus descendientes les irá bien. A ellos en referencia a quienes deciden obedecer. Bien, y por último, Isaías 48:17. Mi amor, ayúdanos leyendo. Dios, el Salvador y Santo de Israel, continuó diciendo, Israel, yo soy tu Dios, que te enseña lo bueno y te dice lo que debes hacer. Exactamente. Muy bien. Entonces entremos en la temática del día de hoy. Para esto vamos a revisar una historia, que es la historia de un Jesús adulto. Ya prácticamente famoso Jesús por el desarrollo de su ministerio, porque reunía multitudes, les enseñaba cómo era el reino de Dios y también sanaba a todos. Entonces, también Jesús aprendió a obedecer. Revisábamos antes que Jesús aprendió la obediencia desde sus padres, ¿no? Entonces, vamos a revisar Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y esta historia nos pone en el momento en que Jesús nace y los que eran conocidos como sabios o los que conocemos nosotros como
como magos, esos famosos magos que fueron a visitar al Mesías, a Jesús, que había nacido en un pesebre en Belén. Dice este pasaje, después de que los sabios, refiriéndose a estos magos que nosotros conocemos, después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre, y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Bien, entonces la acción central que queremos revisar es el sueño que tuvo José, el papá de Jesús, ¿no? El esposo de María. Entonces Jesús tuvo este sueño en donde Dios le estaba dando instrucciones de que tomara a Jesús siendo un niño aún y lo llevara a Egipto. Y desde ese momento hasta que Herodes, quien era en ese momento el gobernante, quien persiguió a Jesús siendo niño, hasta que Herodes había muerto. Entonces vemos en el versículo 14 y 15. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño. Entonces José en efecto obedeció. Y en el versículo 15, y se quedó allí hasta que Herodes había muerto. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, fíjense lo interesante, cómo concluye este pasaje. Porque concluye con el cumplimiento de la palabra de Dios. Una profecía que había dicho mucho tiempo atrás antes de Jesús. Si José no hubiese obedecido, si José hubiese tomado otra decisión, quizás si José hubiese dudado de esa instrucción que Dios le dio de esta forma tan particular y tan directa, la historia sería muy diferente a lo que estamos leyendo en este momento. La historia pudiera haber sido de otra forma completamente diferente. Pero José, en efecto, decidió entonces obedecer. Y esa obediencia, por supuesto, que tuvo una consecuencia, tuvo un resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Entendemos básicamente que la vida de Jesús se preservó siendo niño porque Herodes definitivamente estaba concentrado en conseguirlo y lo hubiese conseguido si se hubiesen quedado en la tierra en donde estaban, ¿no? Si se hubiesen quedado en Belén. Sin embargo, José obedeció, se llevó a María y a José recién nacido prácticamente a Egipto y estuvieron allí hasta un tiempo después, hasta que Herodes había muerto. Luego que Herodes murió, asumió su hijo el poder en ese momento, pero si recordamos la historia que veníamos revisando acerca de la niñez de Jesús, no fue sino hasta que cumplió Jesús 12 años que ellos volvieron a Jerusalén. Sin embargo, la palabra de Dios también dice que después de este versículo 15, después que Herodes había muerto, José recibió otra instrucción de Dios para traer de vuelta a Jesús y a María. Y luego ellos habitaron en Nazaret y es de esta forma en como se conoce luego a Jesús de Nazaret, porque ellos llegaron de Egipto, se desplazaron hasta el pueblo de Nazaret y allí siguió la vida de Jesús, su niñez y su posterior adolescencia. Bien, entonces lo resaltante de estos pasajes de Mateo 2, 3 y 15 es cómo Dios le da una instrucción a José y José la obedece. Y esto tiene un impacto directamente en la vida de Jesús. Bien, ahora vamos a dar un salto en el tiempo, desde la etapa de la niñez de Jesús, de una niñez muy, muy temprana, en donde desde ese momento ya había una claridad de la obediencia de parte de sus padres. Vamos a leer Hebreos 5, versículos del 7 al 9. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. El contexto de este pasaje, probablemente sea Pablo, quien nos narra cuál fue la historia de cómo se desarrollaron los últimos momentos de Jesús, desde aquel momento en el que Jesús va
al Getsemaní y está tomando la decisión de entregarse para ser juzgado. Ya hablamos de un Jesús adulto, donde su ministerio ya había sido ampliamente desarrollado, y en ese tiempo ya se acerca el momento en el que él debía justamente consumar la misión que el Padre le había entregado, que era ser el Salvador del mundo. Entonces, Pablo aquí nos narra, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios. Hay amplia evidencia en todos los evangelios acerca de cuántas veces Jesús oraba, cómo lo hacía y en las circunstancias en que se acercaba a Dios para buscar eh, comunicarse con su Padre. Bien, y en la segunda parte del versículo 7 dice, y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía el poder para hacerlo. Entonces, todos recordamos aquella historia cuando Jesús está orando en el monte, en el jardín del Getsemaní, y es tal su preocupación, su angustia, que dice la Biblia que Jesús sufre, clama con ruego a Dios. Y ocurre algo particular que todos hemos escuchado, que es acerca de esa experiencia que Jesús tiene, o más bien esa preocupación que Jesús tiene, que le hace experimentar que le hace experimentar físicamente la ansiedad de una forma muy, muy, muy particular. Bien, versículos 8 y 9. Aunque él, refiriéndose a Jesús, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Este versículo de aquí es muy relevante en la temática que estamos desarrollando, porque muchas veces hemos creído que Jesús ya sabía obedecer. En el momento en que nació, Jesús ya sabía cómo reaccionar ante la obediencia y ante la autoridad. Si bien es cierto, Jesús tuvo sus padres y aprendió de sus padres la obediencia, Jesús también aprendió a obedecer, como dice la palabra de Dios, aprendió a obedecer a su Padre Celestial, a su Padre Dios, hasta el final. A pesar de las cosas que probablemente en su humanidad le hubiesen costado trabajo. En este caso, ya confrontando el momento en el que Jesús debía entregarse, sabiendo lo que iba a ocurrir, que iba a ser juzgado, que iba a ser declarado culpable y que iba a ser expuesto a sufrimiento, a torturas y la posterior crucifixión. Bien, en el versículo 9 dice, así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, hasta que Jesús repitió aquellas palabras estando en la cruz, consumado es, en el momento en el que Jesús finalmente entregó su vida. ¿Sí? Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Entonces Jesús fue llevado hasta el final de su misión, puesto en la cruz, murió en la cruz y por supuesto, después que Él le entregó su último aliento de vida, entonces entró nuestro Padre Dios a accionar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En ese momento dice la Biblia que lo convirtió en el Salvador del mundo, quien iba ahora a entregar la vida eterna, pero a todos aquellos que lo obedecen. Qué interesante cómo termina esta parte en el pasaje. Le dio vida eterna a todos los que lo obedecen. Entonces, vemos que la obediencia va incluso un poquito más allá de lo que habíamos visto, no solamente a nuestros padres terrenales, sino también a los que hemos decidido obedecerle a Jesús, entendiendo que Jesús es el Señor y Salvador. En ese marco, aquellos que hemos decidido obedecer, entonces tenemos acceso a la vida eterna, que es uno de los regalos que habíamos hablado cuando hablamos de la nueva vida. Bien, sigamos. Lucas capítulo 22 del versículo 42 al 44. Ayúdanos leyendo, mi amor. Y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo.
Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, este pasaje nos describe cuál fue aquel momento donde Jesús, en efecto, aprendió a través del sufrimiento que le tocó vivir, La obediencia. la obediencia exactamente. ¿Cómo lo aprendió? No lo aprendió con bonitas lecciones de libros, no lo aprendió en internet, no lo aprendió en el colegio ni en el templo, sino que lo aprendió con una forma muy, muy particular, que fue con dificultad, que podemos decir que fue experimentando dificultad. ¿Y cuál era la dificultad a la que Jesús se enfrentaba en este momento? Bueno, Tu muerte. la decisión de entregar su vida para cumplir aquella misión que le había encomendado su Padre. Y Jesús le expresaba, como dice aquí, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa. Porque, claro, Jesús le expresaba su preocupación, su angustia a papá. Y dice la Biblia que Jesús hizo esto aproximadamente unas 2 o 3 veces. Es decir, Jesús estaba en el huerto del Getsemaní orando con su papá y expresándole cuán difícil era este paso. Y le pedía que él hiciera algo. ¿Sí? Luego Jesús iba a buscar a sus discípulos, los encontraba durmiendo y les decía que lo acompañaran a velar con él. Y luego Jesús regresaba nuevamente a seguir orando y a expresarle básicamente esta situación. Sin embargo, en las primeras 2 oportunidades, Dios no le respondió. Y Jesús fue de vuelta a los discípulos y los discípulos estaban durmiendo. Y luego Jesús vuelve y aquí en esta última parte es donde Jesús expresa esta oración. Haz que pase de mí esta copa, este momento difícil, esta angustia. Quisiera no hacerlo, porque me cuesta, quizás siento miedo, pero me cuesta. Pero quiero que se haga tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, expresa Jesús. Y Jesús aprende la obediencia entendiendo que debía poner por encima de su voluntad la voluntad de aquel quien le envió, entendiendo que aquel quien le envió era su papá, recordando el pasaje que leímos al principio, obedezcan y cuiden de sus padres, no solamente los biológicos, sino también a Dios nuestro papá. Bien, y en el versículo 43 viene la respuesta de Dios. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Y el versículo 44, lleno de angustia, Jesús oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta era, bueno, la condición humana que experimentó Jesús ante una situación Fuerte, duro. tan dura, sí, tan difícil, que es arriesgarse o exponerse, entregar su vida, mejor dicho, para morir como lo hacía un ladrón, como lo hacía un delincuente de la época, ¿no? Porque recordemos que la muerte de cruz justamente era la muerte, era la sentencia, el castigo que estaba diseñado para las personas que cometían pecados graves, que cometían transgresiones graves contra la ley. Entonces asesinos, ladrones, en fin, eran los que estaban expuestos a este tipo de De condena. muerte. Sí. Y Jesús sabía que eso era lo que debía ocurrir, porque también estaba escrito en la palabra de Dios que iba a morir colgado de un madero, refiriéndose a la crucifixión. Entonces, claro que fue un momento muy duro para Jesús, él sabiendo que era completamente inocente de cualquier cosa que se le acusaba y sin embargo, él decidió entregar su vida, porque sabía muy bien que él, así como recordemos aquel momento en el que el ángel le decía a María, que iba a tener un niño y este niño iba a ser el Salvador del mundo. Y Jesús entendió esto porque lo recibió por parte de sus padres biológicos y entendía que era lo que él debía hacer. Por supuesto, luego el Espíritu Santo, cuando Jesús es bautizado, es confirmada esta misión para Jesús y Jesús continuó su ministerio guiado por el Espíritu Santo. Entonces, él sabía que había sido escogido para ser el Salvador del mundo y tenía que dar este paso
para que eso se cumpliera. Esa era una posición bastante difícil en la que se encontraba Jesús. Sin embargo, Jesús entendía el poder de su papá y sabía que si él le rogaba, que si él le expresaba a su papá iba a actuar. Pero recordando el marco de que el plan de Dios era que Jesús se entregara por los pecados del mundo. Y Jesús así lo entendió, por eso pone por encima la voluntad de su Padre antes que su propia voluntad. Bien. Bueno, Marcos capítulo 15, versículo 34. Aquí es cuando en efecto, una vez que Jesús tomó en su corazón la decisión de obedecer la voluntad de su Padre, decidió mantener la ejecución, llamémoslo así, el curso de todos los eventos que acontecieron hasta consumar la voluntad de Dios. Entonces en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 34, dice: y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto es en arameo, un idioma además del hebreo que se hablaba ampliamente no solamente en Israel, sino en otras provincias, en otros lugares cercanos a la tierra de Israel, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús aquí estaba expresando justamente el momento final en donde se hizo receptor de todo el pecado del mundo y por consiguiente Dios le deja, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces Dios le deja y en ese momento Jesús, al no tener la presencia del Padre con él, Jesús expira en ese momento. Y aquí termina de consumarse el plan que Dios había preparado y para el cual había enviado a Jesús a vivir con nosotros, que era esto: convertirse justamente en el Cordero aquel que fuera empleado para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y vemos en este pasaje en efecto que Jesús, desde aquel momento en el Getsemaní hasta que ocurre la crucifixión, Jesús no cambió de parecer. Recordando el pasaje de Deuteronomio que revisamos al principio, en donde Dios dice: espero que no cambien de parecer, no dejen de alabarme ni de obedecerme, para que les vaya bien a ellos quienes me obedecen y a sus hijos. ¿Sí? Y vemos cómo Jesús cumplió a cabalidad esto. Ahora, esto nos abre la puerta a algo muy interesante. Bueno, revisemos este pasaje que está en el libro de Proverbios 27, versículo 11. Mi amor, ayúdanos leyendo. Querido jovencito, hazme feliz actuando con sabiduría, para taparles la boca a los que quieren humillarme. Bueno, ¿quiénes querían humillar en ese momento al Padre? Hablemos del contexto de Jesús. Bueno, toda la gente, todos los sacerdotes, todas las personas que estaban en autoridad en el Israel de aquel tiempo, señalaban a Jesús como un mentiroso y decían que él no era el Hijo de Dios y que no podía ser el Hijo de Dios. Y lo que hicieron fue humillar justamente a Jesús de muchas formas e intentaban, la Biblia narra en muchas partes, sobre todo en los evangelios, cómo muchas personas que estaban en autoridad, que eran conocedores de las escrituras, intentaban descontextualizar las acciones de Jesús y de sus discípulos. Creo que en Mateo 13 o 14 o 15 habla de una conversación que tuvieron algunos doctos en la ley con Jesús, discriminándolos básicamente porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Y en cambio los sacerdotes que estaban en el templo sí lo hacían. Bueno, esto es porque había por detrás una serie de ritos de purificación en los que los judíos son bastante apegados. Sin embargo, Jesús hace una explicación magistral de por qué ellos deberían encargarse de obedecer a Dios, su Padre, antes de juzgar a los demás por leyes que ellos se habían creado y cosas por el estilo. Bueno, el punto aquí es que
que Jesús tenía muy claro en dónde estaba la obediencia y a quién sujetaba esa obediencia. Y por supuesto que Jesús fue muy claro. Em, de hecho, lo vimos la semana pasada. Los discípulos obedecieron en todo momento a la autoridad a las que ellos estaban sujetos. Hubo algún momento en la vida de Jesús en el que se le acercaron también uno de los estudiosos de las escrituras y le dijeron si debían o no pagar impuestos, porque bueno, en ese momento, así como ahora, había que pagar impuestos. Y Jesús le hace una explicación a Pedro de quién es el que debería pagar impuestos, entendiendo que él, a pesar de ser el Hijo de Dios, el hijo de aquel a quien estaba dedicado el templo, ¿sí? Porque el impuesto era para el templo, pero también para el César, para el Imperio Romano. Recordemos que en ese tiempo Israel era una provincia del Imperio Romano. Entonces, aquel tributo que todos tenían que pagar eran cobrados para el Imperio Romano y para el templo. Entonces, Jesús le explicaba a Pedro, bueno, ¿quién tiene que pagar? Los que son hijos del rey. Y si revisamos un poco, vemos en la historia que en efecto el rey y su familia pues no pagaban impuestos, ¿no? Ni el emperador y su familia pagaban impuestos, ni los gobernadores o prefectos puestos por Roma en las provincias que dominaban o que gobernaban, ellos tampoco pagaban impuestos. Y Jesús estaba hablando como el Hijo de Dios, quien era el rey. Por lo tanto, Jesús también formaba parte de esa familia. Y de hecho, Dios puso a Jesús como autoridad. Dice la Biblia que a quien recibieron cuando Jesús hizo aquella entrada triunfal en Jerusalén, sobre el burrito y todos ponían ramas para que él entrara, era justamente alabándolo como el rey que iba a venir a salvar al pueblo de Israel, ¿no? Bien, entonces en este pasaje nos expresa Dios a través de Salomón, quien escribió varios de los proverbios escritos en el libro de Proverbios del Antiguo Testamento, diciendo, expresándonos de esta manera. Primero, querido jovencito, entendiendo que la enseñanza tiene lugar en la época de nuestra juventud. Bien, primero se expresa así, querido jovencito, hazme feliz actuando con sabiduría, no con otra cosa, no con sacrificios ni con demostraciones fuera de contexto sobre el amor, sino haciéndole feliz al Padre actuando, no viendo desde la silla, no esperando que otros lo hagan, sino actuando, actuando con sabiduría, tomando parte, tomando acción con sabiduría, para taparles la boca a los que quieren humillarme. Y bueno, nuevamente, ¿quiénes querían humillar en ese momento a Jesús? Aquellos que decían conocer la palabra de Dios, que bien conocían la palabra de Dios, estaban llenos de conocimiento y de ciencia sobre la palabra de Dios, pero realmente no actuaban con sabiduría, entendiendo que la sabiduría es conocer al Padre. En el momento en que yo empiezo activamente a desarrollar una comunicación con el Padre, entonces en ese momento empiezo a desarrollar también sabiduría. Y cualquiera, dice la Biblia, que cualquiera que se sienta escaso de sabiduría la pida y Dios la va a dar con abundancia y sin reproche. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué manera debemos actuar así como lo hizo Jesús? Debemos actuar, no podemos dejar de actuar, no podemos evitar actuar. Al contrario, debemos tomar parte activa del momento que estamos viviendo, de cada circunstancia en la que estamos viviendo. Pero debemos hacerlo de una forma en donde actuemos con sabiduría. Y esa sabiduría viene de parte de Dios. Bien, entonces Jesús también actuó de esta forma, como está escrito en este pasaje. Bien, sigamos. El libro a los Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Mi amor, ayúdanos leyendo, por favor. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos.
Entonces les comentaba que cuando Jesús muere, cuando Jesús experimenta todo esto, desde el momento en que Jesús es bautizado, lo siguiente en su historia es que fue tentado por el diablo. Y hay tres hechos que están ampliamente documentados en los evangelios de la tentación a la que fue expuesto Jesús. Y vemos cómo Jesús resistió la tentación y venció, de hecho, en la tentación. Finalmente, Jesús es librado de esto, él continúa con su ministerio, luego entra en la parte que ya vimos hace un momento, que es cuando él le dice a sus discípulos que ya es su momento, tiene el momento de la última cena en el aposento alto, se va al Getsemaní luego de eso, ora y entiende en su corazón, finalmente toma la decisión de obedecer el plan que tenía su papá. Bien, lo que ocurre después de eso es lo que conocemos como la pasión de Cristo, ¿no? Toda el juicio que le hicieron y finalmente todas las torturas hasta la crucifixión. Entonces, durante todo ese momento ocurre justamente lo que nos narra este pasaje, este versículo. Jesús entendió con toda claridad cuánto nos cuesta a nosotros obedecer, cuánto nos cuesta a nosotros resistir, soportar, experimentar los engaños que el diablo pone en nuestra vida. Porque de la misma manera lo hizo el diablo con Jesús, con el mismo Jesús. Y él sabe perfectamente. Entonces, también recordemos que la Biblia dice que cuando Jesús muere, es convertido entonces en el Salvador y está sentado a la derecha de Dios Padre, ¿no? Y estando allá con Dios, Papá en el cielo, es Jesús quien intercede por nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque Jesús sabe Como lo que nosotros experimentamos día a día ante las tentaciones. Él lo vivió. Exactamente, porque Jesús lo vivió. Y como Él sabe de qué se trata todo lo que nosotros experimentamos, cómo es obedecer en la posición de humanos, cómo es obedecer, cuán duro puede resultar. Entonces es Jesús mismo quien intercede ante el Padre por nosotros, quien intercede ante Dios mismo, nuestro Creador, por nosotros, porque Él sabe cómo es, cómo fue obedecer y cómo fue obedecer hasta el final, en medio del sufrimiento, porque es muy fácil, por supuesto, obedecer cuando no hay ningún sufrimiento que pagar, ¿no? No hay ningún sufrimiento, ninguna dificultad que experimentar. En ese caso es fácil obedecer. En medio de todo el dolor que él tenía. Exactamente. Recordemos también aquel pasaje que dice que tengamos en el corazón un deseo de hacer el bien a los demás, de bendecir a otros, pero que si tenemos, perdón, que sufrir en algún momento por causa de Jesús, entonces Dios nos bendecirá. Y esto justamente es lo que experimentó Jesús, lo que podemos ver en la vida de Jesús. Dios mismo lo dijo al principio: obedece y cuida de tus padres para que te vaya bien y tengas largos días. Y esto fue lo que hizo Jesús. Jesús obedeció y por lo tanto tuvo la bendición de lo que el Padre hizo luego con Jesús, que fue, en efecto, poner a Jesús como autoridad de todo lo que existe, como autoridad de todo lo que fue creado. Y por eso dice la Biblia que no hay otro nombre mayor que aquel que murió en la cruz por nosotros, que no hay rodilla ante el cual, no hay otra, quien no se arrodille, que no se ponga de rodillas delante de Jesús. Es decir, no hay nadie quien no se someta a la autoridad de Jesús. Y eso fue lo que resultó producto de la obediencia que Jesús tuvo hasta el final. Bien. Avancemos. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender
que nos resulta difícil obedecer a Dios. Y aquí está en la palabra de Dios. Entonces, claro, a veces resulta muy sencillo decir, claro, pero es que Jesús era el Hijo de Dios. Claro, pero es que Jesús era Dios, por eso obedeció, por eso hizo lo que hizo. Bueno, pero lo que pocos nos explican, lo que casi no nos cuentan, es esta parte de aquí. Es que en efecto, así como nos cuesta a nosotros, Jesús experimentó esa misma dificultad. La diferencia es que Jesús, en efecto, no pecó. Pero no pecó porque tuviera poderes especiales, sino porque tenía la presencia de Dios en su vida. Recordando luego que es bautizado, desciende el Espíritu Santo en la vida de Jesús, y a partir de ese momento Jesús era guiado y controlado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Jesús pudo obedecer? ¿Por qué Jesús nunca pecó? Bueno, porque tenía la presencia del Espíritu de Dios en su vida. ¿Sí? Y él experimentó la humanidad así como la experimentamos nosotros. Y por eso él entendió cuán difícil resulta, en algunos casos, obedecer a Dios. Bien, Hebreos 12, versículos del 7 al 11. Si ahora ustedes están sufriendo, o si ahora ustedes están experimentando dificultad, es porque Dios los ama y los corrige. Muchas veces vivimos situaciones en donde no entendemos por qué pasan ciertas cosas, que parecen no tan buenas o no tan agradables. Y oramos y le decimos a Dios, no entiendo por qué está pasando esto, ya no aguanto más esto, ¿por qué? Y he escuchado a personas, y bueno, yo también en algún momento lo dije, no encuentro la respuesta de Dios respecto de esta situación que estoy viviendo, esta dificultad que estoy experimentando. Bueno, hay momentos así, y esto lo entenderán muchísimo mejor aquellos quienes tienen hijos, ¿sí? Y es que hay momentos en los que Dios actúa en función de corregir nuestro corazón, en función de enseñarnos lo que debemos hacer y lo que es bueno. Y a veces, por supuesto que Dios actúa con amor, pero a veces nuestro corazón resulta tan necio que así como el padre o la madre que disciplina a su hijo para que aprenda los principios de la obediencia, pues Dios se ve forzado de la misma situación a ejercitar disciplina en nuestra vida porque nuestro corazón no se deja enseñar, porque nuestro corazón continúa siendo duro y necio. Entonces dice este pasaje, si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Porque no hay padre que no corrija a su hijo. Versículo 8. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Nosotros los hijos de Dios, experimentamos entonces esta corrección en el marco de la disciplina. Mientras yo preparaba esto recordaba, bueno, pero hay personas que pareciera que no experimentan ningún tipo de disciplina, ¿no? Y que deciden hacer lo que deciden hacer con sus vidas y les va de las mil maravillas y pareciera que no tienen problemas y que no experimentan dificultad, pero hacen lo que quieren, eso sí. Y aquí la palabra de Dios está siendo muy clara. Por otro lado, hay un montón de salmos que dicen básicamente que no nos angustiemos por aquellos que hacen el mal, porque ellos recibirán su paga en algún momento. Y este pasaje es muy claro, versículo 8, si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces aquellos quienes no experimentan esa corrección de Dios no son sus hijos. Qué interesante. Vemos aquí entonces que la corrección de Dios forma una parte natural de su relación con los hijos, con sus hijos. Así que la cuestión aquí es, cuando no experimentamos entonces corrección, deberíamos preocuparnos. Porque si no experimentamos corrección a través de la dificultad, entonces no estamos siendo sus hijos. Algo estamos haciendo que nos aleja o nos impide ser hijos de Dios. Y recordando también que no hay nada que nos impida ser hijos de Dios, sino creer en la misión de Jesús, creer en que Jesús fue nuestro Salvador, es nuestro Señor y Salvador.
personalmente, para cada persona. Y a partir de la obediencia, eh, entonces, como característica esencial de sus hijos, pues eso hace que el Espíritu Santo esté en nosotros y por lo tanto, así como lo hizo Jesús, podamos nosotros obedecer la palabra de Dios, la instrucción que Dios nos da. Entonces, qué interesante es que en el proceso de la obediencia, en el proceso en que los padres empiezan a enseñar la obediencia a sus hijos, también entra la palabra corrección o la palabra disciplina. También entra a jugar un papel importante, definitivo, en el proceso de formar, en el proceso en el que el padre forma al hijo. Bien, versículo, antes leímos el versículo hasta el 8, ahora versículo 9. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en los cielos, pues así tendremos vida eterna. Ah, qué interesante. Aquí volvemos a tener un resultado producto de la obediencia. Entonces, hablábamos de que es muy fácil obedecer cuando no existe dificultad, cuando nadie nos está forzando a obedecer, es muy fácil. Pero en el momento en el que se hace difícil para nosotros obedecer, podemos experimentar dificultad o sufrimiento. Y cuando a pesar de eso nuestro corazón decide no obedecer y seguir necio, entonces experimentamos corrección de parte de nuestros padres y de parte de Dios también. Y aquellos que en el marco de esta enseñanza de la obediencia hemos decidido obedecer, entonces tendremos vida eterna. Pero aquellos que no hemos decidido obedecer a Dios, entonces vamos a seguir experimentando corrección. Hasta que en el último minuto entendamos en nuestro corazón que debemos obedecer a nuestro Padre. Y por supuesto que ningún padre quiere llegar a un extremo de aplicar una disciplina muy fuerte en sus hijos. Todo lo contrario, pienso que a los padres les duele eso. Si eso ocurre con nuestros padres terrenales, imaginen cuánto le dolerá a Dios, nuestro Padre Celestial, aplicar en nosotros correcciones, aplicar en nosotros disciplina con dificultades. Hebreos, versículo 10, perdón. Cuando éramos niños nuestros padres nos corregían porque pensaban que esto era lo mejor para nosotros. Nuestros padres lo hacen, por supuesto, porque piensan que es lo mejor para nosotros. Sigue diciendo el versículo. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Otra vez recordemos aquel pasaje en Isaías, porque el Dios de Israel es quien nos enseña lo bueno y lo que tenemos que hacer. Versículo 11. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlos. Por supuesto que a nadie le gusta que lo castiguen, ni que lo regañen, ni que le llamen la atención. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Proverbios 13:24. Si amas a tu hijo, corrígelo. Y si no lo amas, no lo castigues. Qué relevante es aplicar la corrección en el proceso de la enseñanza en los hijos. Porque no solamente lo hacen los padres aquí en la tierra, sino que lo hace nuestro Padre Dios también. Bien, y ya para terminar, Proverbios 23, del 13 al 14. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. ¿Cuántos no estamos agradecidos porque nuestros padres nos enseñaron y nos corrigieron en el momento oportuno? Porque nuestra vida pudiera ser muy diferente si esa corrección, si esa enseñanza, si esa disciplina no hubiese llegado en el momento en el que llegó. Y por supuesto, producto de eso,
cuán agradecidos estamos con nuestros padres, ¿no? Y esto nos lleva entonces a la conclusión de la temática de la obediencia en el amor sin límites de Dios, que es Efesios 6, versículos 2 y 3. Mi amor, ayúdanos leyendo. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Así es. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, mi amor. Hagamos una pequeña reflexión acerca de esto. Por supuesto. Bueno, qué gran enseñanza la de hoy. Realmente podemos ver cómo tenemos un gran ejemplo, cómo Jesús, antes de su muerte, todo el sufrimiento que Él tuvo, todo lo que Él tuvo que pasar. Tenemos un gran ejemplo en Él, en el tema de la obediencia. Qué importante es que a veces cuando estamos sufriendo y tenemos dolor, no queremos incluso ahí darnos cuenta o entender o darle gracias a Dios en ese momento. O se nos hace muy difícil decirle a Dios que tome el control. Hoy aprendimos algo importantísimo, que es dejar en manos de Dios ese sufrimiento y ese dolor, porque esa es una enseñanza que vamos a ir aprendiendo. Y así como lo hizo Jesús, cómo le oró, cómo estuvo ahí, siempre, a pesar de todo lo que estaba viviendo, no dejó de orar. Esa es la gran enseñanza. La enseñanza de hoy es estar ahí cuando tengamos un problema, una dificultad, orar. No olvidarnos de que tenemos un papá y que nos escucha, y también que está Jesús, que sabe lo que es la tentación, que sabe lo que es sufrir. No estamos yendo a hablar con alguien que no lo vivió o que no lo pasó. Él lo pasó en carne propia. Y la enseñanza es a no desmayar y a obedecer a nuestros padres y a nuestros papá y a mamá, como vimos en el último mandamiento, en el último, una promesa con mandamiento. Realmente tener la obediencia de nuestros padres y escuchar nos va a abrir puertas para todo lado. Es la enseñanza que aprendimos hoy, realmente a no dejar de orar y a no desmayar. Así es. Bueno, entonces, allí donde están, vamos a orar. Papá, queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias por tus enseñanzas, por tu amor y por la paciencia que tienes con cada uno de nuestras actitudes, con cada una de las decisiones que hemos tomado. Por eso hoy reiteramos que reconocemos a Jesús en nuestro corazón como nuestro verdadero Señor y Salvador. Hoy decidimos entregarte a ti el corazón para aprender a obedecerte. Hoy decidimos dejar que tu Espíritu guíe nuestros pasos y que producto de eso podamos obedecer tu voluntad. Permítenos poder hacer esto con todo el corazón para entender cuál es la voluntad que tú tienes para nosotros, el propósito para el que nos has llamado. Te pido también, Señor, que hagas de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Pon en nosotros, papá, el deseo de caminar contigo y llamarte papá. Pon en nosotros el genuino deseo de buscarte cada mañana,
de poner delante de ti nuestros planes, nuestros anhelos, pero también las dificultades, así como lo hizo Jesús. Y si es posible, pasa de nosotros esa copa, pero que se haga tu voluntad. Papá, yo te pido que a todas las personas que están viendo este video, a todas las familias aquí representadas, te pido que les bendigas de una forma especial. Te pido que guardes sus corazones, que guardes cada una de las circunstancias que ellos están pasando. Te pido que los colmes de bendiciones, papá, pero con un propósito, para que todos conozcan que tú eres el Dios de ellos, que tú eres el Papá celestial que ellos tienen. Y así como le respondiste a Jesús, te pido que cumplas los anhelos de su corazón, que escuches sus peticiones y les des una respuesta. Jesús también nos dijo que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo haría. Hoy entendemos que eso ocurre cuando anhelamos hacer tu voluntad. Por eso hoy te pedimos que nos enseñes a anhelar hacer tu voluntad. Te damos las gracias, papá, por este tiempo, por nuestras familias, por cada una de las cosas que tú nos das, por el alimento, por el sustento, por el techo. Gracias por tu misericordia, independientemente de la circunstancia que estemos viviendo ahora. Tú estarás con nosotros, acompañándonos, bendiciéndonos. Gracias, papá, por este tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Ese es el nombre de Jesús. En tu presencia quedamos, papá. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, familia, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho, ya saben, a obedecer todas las disposiciones de bioseguridad de la ciudad donde viven, del país desde donde nos ven, acatando todas las normas de protección para cuidar a las personas que amamos, para cuidar a nuestro prójimo, para cuidar a todos los que están cerca de nosotros. Y por supuesto para cuidarnos a nosotros mismos. Así es, no olviden de escribirnos. Les volvemos a recordar que tenemos el chat para las peticiones. Cualquier oración que ustedes quieran que nosotros estemos orando por ello, pues con muchísimo gusto. No olviden de escribirnos y estamos muy felices realmente de un domingo más de estar con ustedes. Así es, familia, gracias por este nuevo tiempo en familia con Joy y con Vivi. Dios los bendiga mucho, cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós.